Continuamos con tu programa Un Café con Dios, hoy hablándote de la paciencia, para la cual todos tenemos que tener en cuenta una paciencia genuina que venga del Señor. Y estábamos hablando de esa paciencia en medio de la prueba. ¿Verdad, Joana? Continuamos. Así es, el Espíritu Santo entonces nos fortalece y nos capacita para esa paciencia en medio de las pruebas, para ser paciente con nosotros mismos y también para tener esa buena convivencia con las personas que nos rodean, porque necesitamos pues ser pacientes los unos a los otros. Y bueno, la paciencia es muy importante, ¿verdad?, en tiempo de la prueba, para esperar con calma, tal vez el aprendizaje que necesitamos durante esa prueba, para recibir lo que Dios quiere que recibamos en medio de ese proceso. Estamos siendo pulidos, ¿verdad? Nuestro carácter está siendo trillado, está siendo formado, está siendo moldeado, y debemos ser pacientes para entonces recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y aquí surge una pregunta: ¿eres paciente? Es una pregunta, un hospital, ¿verdad? Sí, una pregunta que se hace con bastante signos de interrogación. ¿Eres paciente? ¿Verdad? ¿O somos impacientes? Eso es para que nosotros reflexionemos. ¿Soy paciente? ¿Verdad? ¿Eres paciente? ¿Eres paciente, Nelly? Sí, yo lo aplico. Sí, hay que aplicarla. Yo tal vez para algunas cosas, pero para otras cosas tal vez explotamos, ¿verdad? No tenemos la paciencia necesaria. Una de las cosas que yo aprendí a ser paciente es cuando estoy detrás o del otro lado del mostrador, ¿verdad? Porque ya estuve del lado de adentro, donde tú estás atendiendo tal vez al cliente, al paciente, a la persona, y comprobé que nosotros queremos que nos atiendan rápido, que nos digan rápido, y estar del otro lado requiere hacer las cosas con cuidado. Por ejemplo, cuando uno trabaja con dinero, ¿verdad? No puedo llevar el ritmo de la otra persona porque me puedo equivocar, tal vez en el vuelto, en cómo cobrar correctamente, si me vuelvo impaciente. Entonces, aprendí del otro lado, a estar del otro lado. ¿Por qué? Porque ya entendí, ¿verdad?, la actitud de la persona que está adentro. Entonces, porque me tocó trabajar de ese lado, y entonces cuando voy a un lugar, tal vez a comprar, aprendí a ser paciente, porque sé lo que es estar del otro lado, sé lo que es entregar caja para dar cuentas y faltarte dinero porque tal vez diste un mal vuelto, ¿verdad? Tal vez diste un vuelto de más y eso te tocó sacarlo de tu bolsillo para poder dar y dejar cuentas claras. Entonces, tal vez por la rapidez de la actitud con la otra persona llegaba, tal vez la otra persona no esperaba que se atendiera a esta que ya estaba enfrente, sino que también se quería que se la atendiera al mismo tiempo, y no nos toca aprender a esperar, aún hasta en esas cosas, ¿verdad? Esperar que se atienda a la otra persona, o sea, esperar mi turno, esperar mi tiempo, pero somos muy impacientes. Y ahí pecamos muchas veces, Joana, en una cola. ¿A quién le va a gustar estar en una cola horas y horas? Entonces se te ofrece la oportunidad, ay, venga, yo le guardo aquí el puesto, y usted va a pecar porque usted no estaba en ese puesto. Así es. Usted debió esperar paciente que le tocara el turno. Claro que a veces se encuentra con la persona que está allá, que no está haciendo un trabajo adecuado, pero sí hay los que sí lo hacen bien. Entonces vamos a seguir las normas como nos debe tocar. Así es, y ahí estamos cultivando paciencia. En todo proceso de espera se está cultivando la paciencia. Y recuerda lo que decíamos en el segmento pasado, no es la habilidad de esperar, es la actitud con la que estamos esperando, ¿verdad? Y bueno, el Señor entonces, de toda paciencia y de toda consolación, pues nos ayuda, ¿verdad?, en medio de las pruebas del comportamiento que debemos tener nosotros, y también en el comportamiento con las otras personas. Y bueno, soy paciente. Tal vez no, tal vez sí, ¿verdad? Tal vez una parte, tal vez no otra, pero ese era el sentir de Jesús. Nunca vimos un Jesús impaciente, ¿verdad? De hecho, en las Escrituras
y en la película que nos está transmitiendo ahorita, ¿verdad? TV Oasis, que es la serie de Jesús. Me encanta ese actor, ¿verdad? Que escogieron con su tranquilidad, con su paciencia, con su sonrisa, la manera en que responde aún hasta preguntas indiscretas o malintencionadas. Responde con una paciencia, responde con una sabiduría, con una calma, cosas que nosotros no hacemos. Porque tal vez alguien viene y nos dice tal vez un mal comentario o una pregunta malintencionada o un comentario malintencionado, automáticamente ¡buah!, ¿verdad? Respondemos de una manera inapropiada, o sea que no somos pacientes a la hora de reaccionar. Entonces en eso estoy trabajando. Gloria a Dios, Señor, sigue, que tú lo puedes lograr. Pero el ejemplo lo tenemos en Jesús, ¿verdad? Que como fue muy paciente, ese era el sentir que había en él. Nunca vimos un Jesús impaciente, su forma de ser transformó corazones, ¿verdad? Y cambió la vida de muchas personas. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Que el sentir que había en Jesús, que con su paciencia pudo ayudar, pudo transformar. A veces en la película se ve cómo se impacientan los discípulos entre ellos por sus actitudes, no se soportan muchas veces y el Señor con tanta paciencia se dirige a cada uno, ¿verdad? Y los enseña a tolerarse, a aceptarse. Me dio mucha gracia y es tan diferente leerlo que verlo actuar. Por ejemplo, cuando Jesús se fue al monte de la transfiguración, solamente escogió 2 discípulos, pero eso causó polémicas entre ellos. Ay, qué de especial tiene Pedro, qué especial tiene el otro, ¿por qué no me escogió a mí? ¿Por qué yo no fui? Y eso causó un malestar entre ellos. Cuando ellos regresaron, pero cuéntanos qué pasó. Ellos no decían nada, sé que no nos vas a contar. Y eso creó una situación bastante fuerte entre ellos. Pero el Señor siempre con su paciencia, ¿verdad? Con su manera de hablar, transformó los corazones de sus discípulos y todas las personas que se acercaban a la hora de tratarlos, de escucharlos, de hablarles, lo hacía con mucha paciencia. Sí, Joana, y como lo dice en la Biblia, en la Escritura, usted no lo encuentra con los detalles, ¿verdad? En la Biblia usted encuentra los pasajes exactamente relatando, algo de la vida de Jesús. Pero, ¿qué sería detrás de ellos, verdad? Ajá. Detrás de esas cámaras. A Pedro no lo soportaban. Sí. A Mateo por ser un recaudador de impuestos menos. Ajá, todo eso. Pero tuvieron que aprender a ser pacientes, ¿verdad? Ajá. En la transformación y a creer en el cambio que Dios hizo en Pedro, que también lo podía hacer en Mateo. En el cambio que hizo en Juan, que lo podía hacer en ¿verdad? Tal vez en Andrés, ¿verdad? Y así, entonces también es parte de la paciencia. Yo ser paciente con la transformación de Nelly, ser paciente con lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Con la gente que está en mi entorno, así como ellos son pacientes con lo que Dios está obrando en mí, ¿verdad? Porque es paciente, ¿verdad? O ser paciente ante los tropiezos de las personas o tal vez las caídas que sufren las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo reaccionamos ante la caída de un hermano? Ante la caída de las personas que están a nuestro lado. Muchas veces nos impacientamos porque queremos que se mantenga, ¿verdad? Y es la idea, pero también la Biblia nos habla de los débiles en la fe, ¿verdad? De los que caen con paciencia y con amor, poderlos levantar. ¿Cuál es mi reacción, verdad? Ante el tropiezo, tal vez la terquedad o la rebeldía de las personas que nos rodean. O cuál es la reacción que tiene la persona, ¿verdad? Ante una caída nuestra, ¿verdad? Ante mi debilidad, ante mi caída, tal vez ante mi terquedad. ¿De qué manera reaccionamos? ¿Somos pacientes, verdad? Pablo dijo, y es una frase que me gustó mucho cuando la leí, estoy convencido, dijo el apóstol Pablo, que la obra que Dios comenzó en ustedes, Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar. Él estaba convencido, ¿verdad? No era que dudaba, lo que empezó, quién sabe si lo termine. No, él dijo, estoy convencido, dijo el apóstol Pablo, que lo que Dios comenzó en ti, Dios lo va a terminar. Que lo que Dios comenzó en mí, Dios lo va a terminar. Y qué bueno es que así podamos ver a las personas, ¿verdad? Sea una de nuestras actitudes cuando tal vez flaquean, cuando caen, cuando están en un momento de rebeldía, que estemos convencidos de que la buena obra que Dios comenzó en esa persona, a pesar de su tropiezo o de su debilidad, Dios la va a perfeccionar. Sí, ¿verdad? ¿Cómo debemos trabajar en eso, verdad? De no ir a juzgar, porque lo primero que se nos va es
jugar, ¿no? Ese no vuelve más. Así es. Eso se Ese sabía. nunca va a cambiar. Ese nunca va a cambiar. Entonces, si el Señor nos quiere con esa paciencia que Él nos enseñó, entonces qué bueno que la podamos trabajar, ¿verdad? Y Sí, ser ¿sabe? paciente con nosotros mismos Sí. también, ¿verdad? Porque tal vez nosotros mismos nos frustramos por nuestras debilidades, nuestras caídas, nuestros errores, como decimos muy coloquialmente, tal vez con nuestra metida de pata, pero también a aprender a tener paciencia con nosotros mismos, que lo que Dios está haciendo, Dios lo va a terminar. Lo importante es levantarnos, ¿verdad? Y ser paciente que Dios está trabajando en nuestras vidas. Porque, ¿verdad? Ese era el sentir que hubo en Jesús. Nunca vimos entonces un Jesús impaciente. Su forma de ser transformó corazones, cambió la vida de muchos, porque sintieron su amor a través de su comprensión, sintieron su amor a través de su consuelo y la paciencia que mostró hacia todos, ¿verdad? Siempre aún hacia sus enemigos. Porque aún, ¿verdad? La manera en que hablaba en contra de los religiosos, ¿verdad? Que siempre andaban buscando la manera tal vez de exasperarlo, de hacerlo reaccionar de una manera. Él también, aún hasta sus enemigos, mostró una actitud de paciencia, ¿verdad? Tal vez le decías cosas muy confrontantes y cosas muy reales, pero lo hacía con paciencia, ¿verdad? Aún hasta sus enemigos. Entonces, tal vez nosotros pedimos al Señor, ¿verdad? Que nos llene de paciencia para soportar la prueba. Y debemos pedirla, pero perdemos la calma, ¿verdad? Tal vez con otros, ¿verdad? Cuando tal vez el otro se equivocó, venimos y reaccionamos, ¿verdad? Entonces no solamente es pedir esa paciencia cuando estamos en medio de la prueba, sino también pedir esa paciencia y cultivarla cuando la otra persona tal vez, ¿verdad?, dijo algo que no debió decir. ¿Cuál es mi reacción ante ese comentario? ¿Verdad? ¿Cuál es mi actitud ante la debilidad de ese hermano? Entonces creo que debemos tener también equilibrio en eso. No solamente la paciencia para soportar la prueba. Para mí nada más. ¿Verdad? Ajá. Para soportar el tiempo y esperar el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida, sino también tener paciencia y no explotar cuando la persona se equivocó, cuando la persona hizo un mal comentario o cuando la persona está, ¿verdad?, en una caída. Así También es. debemos pedir, ayúdame a tener paciencia con Nelly, Señor. Ayúdame a tener paciencia con Joana, Señor. Con mi ungida. Sí, sí, sí. Sí, es cierto, hay que pedirle y decirle a Él que nos ayude, porque sin Él no lo vamos a lograr, oyeron, no lo vamos a hacer nosotros mismos. A veces queremos la paciencia para mí, que me tengan paciencia a mí, pero yo no le tengo paciencia a Joana, Así es. ni a nadie más, porque así somos. Así es, pero debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Qué haríamos, verdad?, cuando otros no responden como nosotros? Pero vamos a un corte y ya regresamos.